Listo, bueno, pues vamos a empezar nuestra sesión de hoy, donde nos toca hablar en el diplomado en epistemología jurídica sobre teorías contemporáneas, ¿no? Ese, digamos, es nuestro tema que nos toca abordar el día de hoy. A ver, en ese sentido, yo quisiera empezar recordando, a ver, estoy aquí confirmando, ¿sí? Metateorías contemporáneas. Quisiera empezar recordando las dos grandes preguntas de cualquier postura epistemológica, ¿no? Las dos grandes preguntas epistemológicas, que son, ¿qué es esto y para qué sirve? ¿No? ¿Qué es y para qué sirve? Esas son las dos grandes preguntas. Y la verdad es que, bueno, ustedes lo saben, son preguntas que nos vienen desde Aristóteles. ¿Qué es esto y para qué nos sirve? Yo quisiera aquí decir algo. Es muy importante recordar que el primer pensador, digamos, que se ocupa de esto, que es justamente Aristóteles, era esencialmente un gran empirista, ¿no? O sea, alguien que esencialmente lo que hacía era observar aquello que acaecía, aquello que sucedía, y a partir de eso construir conocimiento, ¿no? Es a él a quien le debemos los famosos segundos analíticos, que nos dicen justamente cómo se va construyendo el conocimiento. Bueno, ¿qué es y para qué sirve? Ahora bien, eso lo tenemos que enfocar a partir de las cuestiones propiamente jurídicas. ¿Qué es el derecho y para qué sirve el derecho? Y la realidad es que, como ustedes habrán visto ya a lo largo de este diplomado, tenemos distintas respuestas. Por ejemplo, tenemos una respuesta, digamos, la más común y corriente, que nos dice que el derecho es esencialmente un conjunto de reglas que tiene por objeto conservar el orden social. Esto ha llevado a afirmar modernamente algunos autores. Estoy pensando, por ejemplo, en don Jaime Cárdenas, afirmar que el derecho, que nuestra profesión, la profesión jurídica, digamos, es la profesión más conservadora de todas. Y seguramente don Jaime tiene razón, porque normalmente se nos ha enseñado eso. Si nosotros regresamos a nuestras clases de introducción al derecho en la preparatoria o de introducción al derecho en los primeros semestres de la licenciatura, recordaremos que esas eran los conceptos que se nos decían, ¿no? ¿Para qué sirve el derecho? Para conservar el orden. Ahora, como antesala justamente de estas teorías contemporáneas, lo que yo les preguntaría es lo siguiente, o sea, volteen ustedes hacia los lados, metafóricamente, ¿no? Hacia la realidad y díganme si el orden social que observan en el que ustedes viven es un orden social que merece ser conservado. Porque si su respuesta es que sí, pues tiene mucho sentido que consideren que la función del derecho es conservar el orden, ¿no? Porque observan que el orden social en el que ustedes se encuentran es el orden correcto y adecuado. Ahora, cabe la posibilidad que al hacer este ejercicio, ustedes lleguen a la conclusión que no es el orden social que les parece a ustedes justo o adecuado o correcto. Y entonces viene un segundo planteamiento. Si el orden social en el que nos encontramos no es un orden que merezca ser conservado, sino que tiene que ser cambiado, entonces, ¿cuál es la función del derecho? ¿No? Porque si la función del derecho es conservar el orden, pero nos parece que este orden no es el adecuado, entonces, ¿cómo podemos pensar o creer que el derecho tiene un fin positivo? Esto nos evidencia dos cosas. La primera, que el derecho no es un fin en sí mismo, ¿no? O sea, el derecho no es un fin en sí mismo, no lo podemos mistificar. El derecho sirve para algo. ¿Para qué algo? Bueno, eso es lo que nos tenemos que preguntar. Si nos parece que no sirve para conservar el orden, entonces la pregunta es, ¿para qué sirve? Voy a prender una luz. Bueno,
Algunas corrientes, digamos, más modernas del derecho se han planteado esta pregunta. Yo quisiera ocuparme de dos. Una, digamos, de manera un poco tangencial, porque entiendo que ya la vieron, pero otra con mayor profundidad. La primera de esas corrientes es el garantismo ferrayoliano, ¿no? ¿Qué sabemos del garantismo ferrayoliano como una corriente contemporánea, moderna del derecho? ¿Qué sabemos del garantismo? Adelante, quien quiera hacer uso de la voz. ¿Qué sabemos del planteamiento ferrayoliano? Bueno, tendríamos que decir. Adelante, Natalia. Sí, gracias, maestro. Bueno, no sé si estoy como en lo correcto, pero antes, sobre todo esta reforma en materia de derechos humanos, antes de 2011, se utilizaba esta denominación en la Constitución de garantías, ¿no? Entonces, creo que tiene algo que ver con eso, con que se establece en que el Estado tiene una obligación, de alguna manera, para poder establecer, o sea, no se reconocían derechos, sino que establecía directamente el Estado las garantías, entonces como parte de las obligaciones de las autoridades para reconocer como estos mecanismos que de alguna manera protegían algún bien jurídico. Perfecto, y Natalia nos hace una muy buena puntualización de justamente cómo funcionaba esta idea, digamos, anterior a la reforma de 2011, al caso, por ejemplo, Radilla Pacheco. Muy bien. ¿Qué más sabemos de don Ferrayoli? Del garantismo ferrayoliano. Está muy de moda, ¿no? Porque ahora cualquier, digo, no quiero hablar mal de nadie, pero nos encontramos en las facultades con profesoras, profesores que toman un libro de Ferrayoli. Bueno, esta es mi libretita, pero piensen que es de Ferrayoli, se lo ponen aquí, así como que por ósmosis, ¿no? Se vuelven garantistas y ferrayolianos, ¿no? Bueno, el garantismo ferrayoliano es una postura eh, epistemológica acerca del derecho, que implica hacer una distinción que ya apuntaba muy adecuadamente Natalia entre lo que es el derecho y lo que es la garantía. Durante mucho tiempo, nosotros en México identificábamos derecho y garantía como lo mismo. Todavía mi generación, yo estudié la carrera entre el 91 y el 96, nosotros no llevábamos derechos humanos, llevábamos una materia que se llamaba garantías individuales. Y estaba el libro de garantías individuales de Luis Basdrech y el libro de Burgoa, y la materia y los libros se llamaban garantías individuales, porque los derechos los entendíamos como garantías. El cambio viene, como bien apunta Natalia, a partir de 2011 en lo legislativo y digamos en el entendimiento mexicano. Pero con Ferrayoli empieza con mucha anterioridad, ¿no? Y tenemos que contextualizarlo y tenemos que platicarlo. ¿Por qué? Porque es una de las corrientes contemporáneas más importantes acerca de qué es y para qué sirve el derecho. Las dos preguntas epistemológicas. Italia es hacia, digamos, inicios del siglo XX, pues una monarquía constitucional que es regida por una constitución del siglo XIX llamada Estatuto Albertino. El Estatuto Albertino, porque era una constitución otorgada, o sea que el rey había dado graciosamente una graciosa concesión, el rey Alberto de las dos Sicilias. Y cuando se unifica Italia, se aplica esta constitución en todo el territorio italiano. Italia pertenece, digamos, en ese momento histórico a toda una corriente del derecho liberal, no neoliberal, ¿no? No estoy hablando de las mañaneras, sino del derecho liberal. Pero ese modelo entra en crisis. Y tienen grandes autores, por ejemplo, el constitucionalista más importante de aquella época era un siciliano, justamente, Vittorio Emanuele Orlando. El nombre, acuérdense de él porque lo vamos a volver a citar un poco más adelante. Pero en 1922 viene la famosa ocupación de Roma por los camisas pardas del fascismo de Mussolini, y Mussolini es nombrado primer ministro y se hace, digamos, del poder en Italia durante hasta 1943.
Durante ese periodo, lo que se establece es un gobierno fascista, ¿no? Un régimen autoritario, un régimen de partido. ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante, un régimen de partido único, un régimen que niega los derechos individuales de las personas, un régimen donde el Estado es prácticamente omnipotente, ¿no? Y se establece un código penal fascista, fascista, un código penal en el cual no hay derechos prácticamente de defensa, no hay derechos para las personas, tú entras al asunto penal prácticamente siendo ya culpable, tú eres el que tienes que demostrar la inocencia, una cosa totalmente contraria a derechos humanos. Bueno, Italia, como ustedes saben, cambia de bando en la Segunda Guerra Mundial, entra del lado de los, el eje Berlín, Roma, Tokio, entra de ese lado y después en 1943, cuando es invadida por los americanos, los brasileños y los ingleses, se switcha y entonces los propios fascistas corren a Mussolini, ponen a Pietro Badoglio y dicen, ya vimos la luz, debemos estar con los aliados. Esto tiene un efecto muy importante para lo que vamos a platicar. Italia no fue ocupada como Japón o como Alemania, sino que los aliados, como se fue de su lado, les dejó tener su propio gobierno. En 1946, concluida la Segunda Guerra Mundial, lo primero que hacen los italianos es, pues tenemos que sacudirnos todos los restos del régimen fascista y vamos a hacer una nueva constitución en 1946. Pero se enfrentan con un problema práctico, porque desde 1922 habían gobernado los fascistas. El derecho que existía era el derecho fascista, pero además, ¿cuál era el derecho que se había enseñado en la cátedra? Pues ese. O sea, los juristas que se habían formado no se habían formado en la tradición liberal, garantista de los derechos, sino todo lo contrario, en la tradición de un derecho profundamente totalitario y absolutista. Entonces, ¿quiénes van a hacer la nueva constitución? Fíjense qué curioso. Las nuevas generaciones no tienen los elementos porque no han sido formadas en ellos. Entonces, tienen que voltear a ver a los viejos liberales que todavía vivían anteriores a 1922. Y por eso quienes hacen la Constitución italiana del 46 son en principio esos viejos liberales. Por ejemplo, aquel personaje que cité hace un rato, don Vittorio Emanuele Orlando, que tenía más de 80 años. O ese gran, inmenso jurista que fue don Piero Calamandrei. Probablemente ustedes conozcan a Piero Calamandrei por los mandamientos del abogado. No, ese es Couture, perdón. A Piero Calamandrei por un libro que se llama El elogio de los jueces, escrito por un abogado, que es un gran libro de anécdotas, de tradiciones, de la manera de litigar, como dicen demasiados abogados también. Pero don Piero Calamandrei fue antes que otra cosa un espléndido procesalista y un gran abogado litigante, totalmente contrario al régimen fascista, pero que pues tuvo que, digamos, medio disfrazarse, pues para que no le dieran cuello, ¿no? Propiamente, porque tampoco pudo huir de Italia o no quiso huir de Italia. Y crean la Constitución del 46. Esa es una constitución, digamos, muy liberal. Es una gran constitución de la posguerra porque tiene derechos y tiene principios. Es la primera gran constitución de la posguerra. Después vendrá la ley fundamental de Bonn del 48, la constitución japonesa, después que la constitución de la monarquía española del 78 y demás. Pero la primera gran constitución de la posguerra es la constitución italiana. ¿Por qué? Porque tiene principios, porque es una constitución liberal, contiene derechos humanos y es una constitución, digamos, muy a favor de los derechos de las personas. Ahora bien, pasó una situación política muy interesante. Cuando se hace una constitución, la constitución, como tiene que pasar por un gran acuerdo nacional, lo que va a tener son los acuerdos a los que se haya llegado por parte de las mayorías. Eso es lo que va a contener. Y hay muchas cosas donde no hay un acuerdo que no se ponen en la Constitución, sino que se dice, eso lo vamos a dejar para las leyes secundarias, ¿no? Bueno, obviamente esto es lo que hacen en Italia. Pero cuando empiezan a hacer las leyes secundarias,
Italia se enfrenta con que tiene una gran inestabilidad política. Miren ustedes, esto que les voy a decir les puede sonar extraño, pero en Italia ha habido gobiernos que duran 2 meses. O sea, primeros ministros con gabinetes que duran 2 meses y se caen. ¿Por qué? Porque como hay muchos partidos, hay coaliciones de partidos, se pelean entre las coaliciones y caen los gobiernos. Por eso fíjense, bueno, ahorita tienen actualmente a la primera ministra Meloni, que llega al poder porque la coalición anterior se rompió. Eso es muy común en Italia. Entonces, hay pocos acuerdos parlamentarios. Cuando empiezan a tratar de aplicar la Constitución y hacer las leyes secundarias, hay muchas leyes que no alcanzan a hacer. Una de ellas es la del Tribunal Constitucional. Italia, en la Constitución del 46, se va por la tradición austriaca de establecer un tribunal constitucional, pero no se ponen de acuerdo para hacer la ley secundaria y mucho menos para elegir a los ministros de esa corte. Por lo tanto, esa Corte Constitucional, durante más o menos unos 15 años, si no es que como 20, existía en el papel, pero no en la realidad. Sin embargo, ya las generaciones de abogadas y de abogados que se forman después del 46, se forman con la idea, digamos, de constitución liberal y de derechos. Bueno, en esas estamos cuando hacia mediados, finales de los 60 del siglo pasado, don Luigi Ferrajoli era un joven egresado. Ahorita yo sé que ahorita lo ven y ven un viejito en un cubículo, pero en ese entonces era un joven egresado que lo nombran juez penal. Ya que lo nombran juez penal, que toma protesta y que estrena la toga y todo, don Ferrajoli se encuentra con un problema práctico. Miren, esto que voy a narrar es muy importante, porque el garantismo nace de un problema práctico. Y Ferrajoli es originalmente un penalista. Por eso sus primeros libros son de derecho penal. Sus primeras obras de Ferrajoli son penalistas. Y yo creo que en el fondo nunca ha dejado de ser penalista. Así como yo nunca he dejado de ser procesalista, él nunca ha dejado de ser penalista. Bueno, entonces, fíjense el problema al que se le presenta, porque ustedes me van a ayudar a resolverlo. Don Ferrajoli, como juez penal, tiene que aplicar el Código Penal. Pero el Código Penal que tiene que aplicar es el mismo de la época de Mussolini. ¿Por qué razón? Porque no se han puesto de acuerdo en el Congreso italiano para sustituirlo por un código, digamos, pues ya no mussoliniano. Por lo tanto, es un código donde hay muy pocos derechos de la defensa, donde prácticamente el juez y el Estado son omnipotentes y donde prácticamente desde que se te acusa tú tienes que demostrar que eres inocente y no al revés. Evidentemente, es un código totalmente contrario a los derechos, los principios, las libertades que se encuentran en la Constitución italiana. Ahora, imagínate que tú eres ese juez joven, es el Luigi Ferrajoli joven. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Adelante, Natalia. Sí, gracias, maestro. Pues yo creo que aquí viene también una discusión un poco como sobre esta relación que podría existir entre las normas jurídicas como un sistema positivo, es decir, que se encuentran positivizadas, que son vigentes, como en este caso, pues, era pues estas reglas, ¿no? De derecho penal, pero también como el entender que los principios, incluso principios morales, sí son importantes también dentro del derecho, ¿no? Si consideramos que un ordenamiento es injusto, tal vez desde el punto de vista legal es difícil poder hacer algo contrario a lo que establecen las propias normas, pero posiblemente se podría ver como alguna manera de argumentar a favor de estos principios que protejan a la persona, ¿no? Perfecto. Y Natalia ve, muchas gracias, con claridad que hay un problema, ¿no? Porque la ley dice una cosa. ¿Y qué puedo hacer yo como juez? ¿Me la brinco?
Natalia dice, bueno, es que presenta un problema moral. Y claro, tiene razón. Miren, es algo que a mí, ella lo ve con mucha claridad, ojalá yo lo hubiera visto así, pero a mí me costó mucho trabajo aceptar que la labor judicial tiene que ver con la moralidad, ¿no? A mí esto no me gustaba porque me sonaba así como a decirle a la gente cómo debe vivir su vida. Y a mí no me gusta que me anden diciendo, y ni yo le ando diciendo a la gente cómo vivir su vida. Pero después entendí una cosa, que se refiere a la moralidad del sistema, ¿no? O sea, no a tu moralidad personal, sino a la moralidad del sistema jurídico. Esa moralidad, ¿dónde la encontramos? En los principios, ¿no? Y la Constitución italiana está llena de principios. Después entendí que me costaba trabajo entenderlo porque yo recibí una formación muy legalista en los 90. Ahora, imagínense para atrás. Muy bien, ¿quién más? Cristian, Patricia, Ernesto, Arturo, si ustedes fueran ese joven Ferraioli, ¿qué haces? ¿Aplicas el código o qué haces? Porque ya eres juez, tú tienes que resolver, o sea, tú, vamos, no puedes decir, ay, pues no sé, no, tienes que saber, ¿qué haces? Y la realidad es que lo que hacían todos los jueces era aplicar el código, aplicar el código. Y le decían a don Ferraioli, oye, es que no hay ningún problema. A ver, la Constitución dice una cosa, el Código Penal dice otra cosa, el problema es del legislador, ¿no? Que no ha modificado el Código Penal. El problema es de la Corte Constitucional, que no ha declarado inconstitucional el Código Penal. El problema no es tuyo, juez penal. O sea, si la ley no la han declarado inconstitucional y si la ley no ha sido modificada por el Parlamento, ¿tú de dónde vas a inaplicar el código? Pero entonces Ferraioli les decía, oye, pero es que entonces, ¿qué hacemos con los derechos que están en la Constitución? Porque ahí hay derechos que impactan en lo penal que el código no respeta. Y entonces sus compañeros jueces les decían, ese no es tu problema. Ese es un problema del que hace la ley, es un problema del Parlamento, del Congreso, que no ha modificado el Código Penal, lo cual quiere decir que el Congreso está de acuerdo con el Código Penal, porque si estuviera en desacuerdo, ya hubiera hecho uno nuevo. Pero Ferraioli eso no se lo creyó. Y Ferraioli inventa en ese momento el garantismo, cuando empieza a decir, bueno, a ver, es que creo que hay una confusión, dice Ferraioli. Una cosa es un derecho y otra cosa es la garantía de ese derecho. Los derechos, ¿dónde los vamos a encontrar? Esencialmente en las constituciones. Y esto es muy importante. Ferraioli es, y claramente lo dice, no estoy poniendo palabras en su boca, lo dice. Es más, les puedo citar en dónde lo dice. En un texto que se llama Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales, compilado aquí en México por Editorial Trota, bueno, en España, bajo el cuidado de don Miguel Carbonell. Dice, a ver, no se hagan bolas, esto es positivista. ¿Qué derechos? Los que están en la Constitución. Ferraioli no se refiere a derechos inmanentes que derivan de la dignidad humana, que pueden ser descubiertos por la razón. No, ni madres, perdónenme el tecnicismo. Ferraioli lo que dice es, ¿qué derechos? Los que están en la Constitución. Esos derechos. Ahora, para que los derechos se materialicen, se necesitan garantías. Esas garantías, dice Ferraioli, normalmente no se encuentran en la Constitución, se deben encontrar en las leyes secundarias. Pero a veces el legislador secundario es omiso y no establece las garantías que protegen los derechos, que es el problema específico al que se enfrenta, porque tiene un código penal fascista donde no hay garantías para aterrizar los derechos que están en la Constitución. Entonces dice, el primer obligado es el legislador. Pero ¿qué se hace cuando el legislador no legisla como debe de hacerlo? No en un sentido de un juicio político, sino en un sentido de que no atiende a proteger, a garantizar esos derechos. Dice, cuando eso sucede, entonces es labor de la judicatura proteger esos derechos, garantizar esos derechos mediante sentencia. Eso no quiere decir que el juez o la jueza se inventen derechos. Tampoco quiere decir que juzguen desde su moral individual o su moral personal. Lo que quiere decir es que si encuentran un derecho en la Constitución, tienen que ver la manera de que ese derecho sea garantizado y se aterrice
en la realidad. Si el legislador ha sido omiso, dice Ferrajoli, el error del legislador no puede ser el error del juez. Fíjense qué interesante. El error del legislador no puede ser el error del juez. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendrá que hacer el juez? Garantizar el derecho, lo cual puede implicar, en el caso específico, inaplicar esa porción del Código Penal que resulte contraria a los derechos. Como pueden ver ustedes, esto que he narrado parte de un problema práctico. O sea, lo que pasa es que Ferrajoli es un genio y después desarrolla una teoría, pero parte de un problema práctico, que era un problema que se le presentaba a un juez penal en específico y en concreto. Es que pensemos en algo que a veces no pensamos. ¿Por qué las teorías nacen donde nacen? ¿Por qué las crea quien las crea? ¿No? Por ejemplo, ¿por qué el positivismo kelseniano nace con un jurista que es Kelsen, formado en Austria, inicios del siglo XX? Me van a decir ustedes, ¿por qué Kelsen era un genio? Claro que Kelsen era un genio, que por cierto estamos recordando recientemente el aniversario de su muerte, ¿no? Claro, pero nace allí porque el positivismo kelseniano es un producto, a final de cuentas, del pensamiento del derecho administrativo prusiano. O sea, esta idea, por ejemplo, de regularidad jurídica, que es una idea central en el pensamiento kelseniano, no es de Kelsen, es de Adolf Merkel. Y en realidad proviene del derecho administrativo prusiano. O sea, hay una razón del por qué nace allí y por qué no lo inventa, por ejemplo, una profesora peruana en 1980. ¿Por qué nace el garantismo con Ferrajoli a finales de los 60, inicios de los 70? ¿Por qué con un juez penal italiano? Por esta circunstancia que estoy narrando. Oiga, ¿por qué no nació en Alemania, por ejemplo, que también habían tenido leyes totalitarias? Porque los alemanes sí las habían quitado todas, los italianos no. O sea, el problema práctico que se le presenta a Ferrajoli solo se le podía presentar a un juez penal italiano. No se le podía presentar a un juez penal mexicano o a uno alemán o a una jueza china, ¿no? Por eso nace en Italia, por eso nace a partir de un juez penal. Y entonces, el garantismo, ¿qué respuestas nos da? Primero, nos dice que el derecho, o sea, respuestas epistemológicas, ¿no? Que el derecho debe de servir para proteger a los derechos. ¿A los derechos de quién? De las personas. ¿Qué derechos? Aquellos que encontramos en las constituciones, lo cual es fundamental. En ocasiones hay confusión y se piensa que Ferrajoli es un justnaturalista. Como si solo se pudiera hablar de derechos desde el justnaturalismo, ¿no? Pero bueno, se da esta confusión. No, el garantismo ferrajoliano claramente es positivista, claramente es un planteamiento positivista, que parte de considerar qué derechos hay que tutelar los que están en la Constitución. Y entonces, ¿cuál es la función primordial de la judicatura? Bueno, la función primordial de la judicatura no es andar divorciando gentes, no es andar garantizando que se cobren los pagarés, no. La función primordial de la judicatura es proteger derechos. ¿Qué derechos? Sobre todo los derechos individuales. Esos derechos, ¿dónde los vamos a encontrar? En las constituciones. Ahora, como será evidente para ustedes, y yo sé que ya lo detectaron, eso presenta un problema muy importante, que es el problema de los derechos y las mayorías legislativas, ¿no? Cuando se hace una constitución, nos encontramos en un momento muy peculiar en la vida de un país. O sea, no se andan haciendo constituciones todos los fines de semana, ¿no? Es lo que los autores y las autoras españolas han llamado el momento constitucional. O sea, es un momento histórico en el cual confluyen las fuerzas políticas, la voluntad popular, para hacer una nueva constitución. Tan es así que, por ejemplo, en México, desde 1916-1917, no hemos tenido un momento constitucional. La semana, es que ya no sé ni en qué día vivo. Esta semana he andado en México, en el Estado de México, en Oaxaca, en San Cristóbal de las Casas, y ya no me acuerdo si no de algún otro lado, he andado por todos lados. Creo que el martes, sí, el martes, estuve en un evento del Estado de México con don Jaime Cárdenas, ustedes lo ubican, y el doctor Jaime dijo algo bien interesante, dijo, la 4T debió haber hecho una nueva constitución.
Qué interesante. Y de hecho hubo gente dentro de la 4T que lo planteó. Yo recuerdo en particular a Bejarano, planteó la idea de un nuevo Congreso Constituyente. El presidente no quiso o le midió el agua a los camotes y dijo no. O sea, no hubo un momento constitucional. El último, en México, 1916-1917. Todavía los jóvenes, aquellos de aquel movimiento que a lo mejor recuerdan de Yo Soy Más de 132, ¿se acuerdan cuando el tema aquel de la visita de Peña a la Ibero, que se mete al baño y le gritan de cosas y demás? Bueno, ellos plantearon, en varios videos en YouTube que ahí deben de estar, plantearon la creación de una nueva constitución y tristemente los tiraron de a locos. No los tomaron en serio. Yo hice un artículo sobre eso, déjense los enseño, aprovechando que tuve que regresar acá, déjense los enseño. En un librito que me invitaron a participar acerca de la Constitución del 17, publiqué un texto que se llama, aquí está, Nueva Constitución, otro capítulo de un debate permanente, donde yo lo que hacía era abordar el planteamiento de estos jóvenes, o sea, me puse a ver sus videos y sus planteamientos. Pues, por ejemplo, uno de ellos decía, estas no son mis palabras, son palabras de gente del movimiento, decía, esta es una revolución de ideas y de letras, una revolución pacífica sin balas y sin sangre que llevará a este país a una nueva era donde todos nos reconozcamos como mexicanos. Habían hecho un análisis, habían considerado que la Constitución actual ya lo que hacía era proteger a oligarquías y no proteger a los derechos, y que tenía tantas reformas que ya no era realmente producto de la revolución. Pero no los tomaban en serio. Yo creo que fue un error. Y luego me di cuenta con el tiempo de que también fue un error mi texto, porque cuando lo publiqué, me empezaron a tachar de revoltoso. Y no, pues yo dije, pues es que están diciendo algo que vale la pena voltear a ver, ¿no? Bueno, pero lo que estoy tratando de plantear con esto, o sea, lo que estoy tratando de decir, es que es cierto, cuando se hace una constitución es una circunstancia muy peculiar en el país, pero las mayorías legislativas son mayorías coyunturales, ¿no? Quien hoy es mayoría, antes no lo fue y mañana no lo será. Oiga, doctor, ¿cómo crees? Si somos una mayoría sólida y muy fuerte. Bueno, la historia nos enseña eso. La historia nos enseña que las mayorías legislativas son coyunturales. ¿Quién era mayoría legislativa en México hace 20 años, o 30, o 10, o 5? ¿Quiénes serán mayoría en el próximo Congreso de la Unión? ¿O en 2 congresos más? La realidad es que no sabemos. No sabemos. En democracia, nadie puede decir, en democracia, llegué para quedarme y nadie puede decir, me derrotaron para siempre. No se puede decir. Quien tiene esa palabra será única y exclusivamente la ciudadanía. A mí me gusta poner mucho un ejemplo. Gracias, Ernesto. No me bajes la manita, en un momento más nos acercamos a las preguntas y reflexiones. Déjame la manita arriba. Si ustedes voltean a ver el estado de Querétaro, a lo mejor ustedes pensarán, no, pues ese estado casi siempre lo gobierna el mismo partido. Y yo diré, a ver, vamos a verlo. Pensemos en el municipio de Tequisquiapan. Probablemente hayan oído hablar de Tequisquiapan, ¿no? Hay aguas termales, hay vinos, hay quesos, ahí le gustaba ir a Pedro Infante, hay muchas cosas en Tequisquiapan, ¿no? Bueno. En Tequisquiapan, en los últimos 20 años, ha gobernado el PAN, el PRI, el PRD, el Partido Verde y 2 independientes. Ay, Juan, es que yo pensé que en Querétaro gobernaban los mismos, ¿no? Por lo menos en el municipio de Tequisquiapan, no. ¿Quién determina? Pues la ciudadanía. Las mayorías legislativas, las mayorías de gobierno cambian. Así funciona. Entonces, ¿qué pasa cuando una mayoría legislativa toma una decisión necesariamente coyuntural, porque las mayorías legislativas son así, necesariamente coyuntural, que va en contra de lo que dice la Constitución? Diría Ferrayoli, ahí va a funcionar el poder judicial como un poder contramayoritario. Y seguramente es algo que ustedes han escuchado, ¿no? Que el judicial es un poder contramayoritario. O habrán escuchado otra expresión que significa lo mismo, que es los derechos humanos es el campo de lo indecidible, ¿no? También se dice, son cartas de triunfo. ¿Por qué? Porque cuando el órgano legislativo
no respeta los derechos que están en la Constitución porque no establece garantías o porque quita las garantías que tienen, entonces entra la judicatura a decir, espérame, serás mucha mayoría legislativa, pero no puedes ir en contra de la Constitución. Como será evidente para ustedes, esta postura teórica del garantismo, entonces nos presenta un problema muy importante, que es la relación entre la judicatura y las mayorías políticas. Porque el pensamiento ferrayoliano lo que sostiene es que cuando se da este conflicto, cuando la mayoría legislativa no respeta derechos, no establece garantías, lo tiene que hacer el juez o lo tiene que hacer la judicatura, incluso por encima de la decisión legislativa. No más que cuando pasa eso, pues como que se enojan, ¿no? Miren, les voy a platicar de un país donde el Ejecutivo está muy enojado con las decisiones que ha venido tomando el Poder Judicial. Le parece que han sido excesivas, que han ido más allá de lo que deberían hacer, que no respetan las decisiones democráticas. Su partido está de acuerdo y han presentado reformas muy importantes para modificar el Poder Judicial, porque lo consideran que es un poder que no está respetando las mayorías. ¿De qué país estoy hablando? ¿De qué país estoy hablando? No es Narnia, ¿eh? Es ahorita. ¿De qué país estoy hablando? Se me hace que les da miedo decir. Pero no es ese. No, es Israel. Es Israel. Volteen a ver las noticias que hay actualmente en Israel de la reforma judicial. Vino tan fuerte la cosa que el primer ministro solo la suspendió porque la gente salió a protestar a las calles. Fíjense qué interesante. O sea, dicho de otra manera, se cuecen habas en todas partes. Pero claro, esto que estoy narrando se parece a lo que también hemos visto aquí en México. ¿Cómo responde a esto Ferrajoli? Ferrajoli dice algo muy interesante en su obra. Ustedes saben que su opus magnum, ¿no? Es el Principia Juris. Y en su segundo tomo, el primer tomo es de la teoría del derecho, el segundo tomo es la teoría de la democracia, lo dice con diáfana claridad. Y dice, no son mis palabras, son palabras de Ferrajoli. Dice, la democracia se legitima no por la decisión mayoritaria, fíjense, no por la decisión mayoritaria, sino por el respeto a los derechos de las minorías. Repito, la democracia se legitima no por el respeto no por la decisión mayoritaria, sino por el respeto a la decisión de las minorías. Por lo tanto, la sujeción, diríamos, a esos derechos cuya tutela en el modelo ferrajoliano está encomendada a la judicatura. Este modelo, desde luego, ha venido siendo llamado, por ejemplo, del constitucionalismo robusto, así se le llama, del constitucionalismo robusto, donde las constituciones están cargadas de derechos, donde las constituciones limitan al legislativo, donde la defensa constitucional está otorgada al Poder Judicial y el Poder Judicial es muy fuerte y se convierte en un elemento contramayoritario, en un poder contramayoritario. Por lo mismo, esta postura ha tenido varias críticas que hemos escuchado en México, ¿no? En estos días las hemos escuchado, creo que es lo rico de esta clase, que hablamos de cosas que están sucediendo. Lo hemos escuchado en México. La crítica más importante es cuando se dice, ¿por qué un juez u 11 juezas y jueces o 20 van a detener lo que quiera el órgano legislativo, que tiene una legitimación popular, si los jueces no tienen legitimidad popular? Y entonces vienen propuestas, por ejemplo, como de que las juezas y los jueces sean electos. Y miren, hay gente muy brillante que lo ha planteado, de nueva cuenta Jaime Cárdenas. Hay lugares donde donde se eligen a los altos jueces y juezas, como por ejemplo en Bolivia. En Bolivia se eligen a los jueces y juezas de 5 tribunales, el Tribunal de Cuentas, el Constitucional, Civil. Curiosamente, los únicos que no se eligen son los del Tribunal Electoral.
O sea, como que se dan cuenta que no es muy buena idea elegir magistrados de tribunales electorales, ¿no? Y estoy hablando de Bolivia. Bueno, de nuevo socialismo latinoamericano. A mí me parece, y estas ya no son palabras de Ferrayoli, son mías, un humilde profesor mexicano, y es una opinión que podemos discutir, que el problema se está enfocando mal. Los poderes constituidos, ejecutivo, legislativo y judicial, están sujetos a la Constitución, ¿no? Bueno, pero el poder ejecutivo y el poder legislativo tienen una naturaleza representativa. Hablan a nombre del pueblo, no solamente de sus electores, sino de todo el pueblo. El legislador, cuando legisla, representa al pueblo, y estoy utilizando la palabra pueblo de manera consciente, ¿eh? Yo no le tengo miedo a la palabra pueblo. O sea, hay quien le tiene miedo porque, uy, pueblo suena a populismo, uy, el miedo, ¿no? Pero el pueblo es un sujeto histórico, no hay que tenerle miedo a las palabras, nada más que hay que saberlas usar, ¿no? Es como cuando escucho uno que dicen, es que eso es fascista. Oye, cualquier cosa que no te guste es fascismo, porque cuando todo es fascismo, nada es fascismo. Tenemos que ser cuidadosas con las palabras. Bueno. Pero el Poder Judicial no tiene funciones representativas. La naturaleza propia del Poder Judicial no es representativa, es que no puede representar a nadie. Qué bonito gato salió, Natalia, a ver si sale mi gatita y se saludan. No representa a nadie. O en el mejor de los casos, si quisiéramos verlo así, representa la Constitución. Por eso, el Poder Judicial no tiene sentido que sea electo, porque no es un poder representativo. Un diputado, una senadora, la presidencia de la República, pueden decir, nos debemos a los electores, nos debemos a quienes votaron, a los hombres y mujeres que votaron por nosotros, pero un juez no. Porque además, si lo piensan, qué aburrida sería una campaña para ser juez, ¿no? O jueza. Supongan que la compañera Elvis y la compañera Graciela compiten para ser ministras de la Corte. ¿Qué pueden prometer? Vamos, porque ni siquiera podrían prometer, vamos a resolver siempre a favor de los pobres, porque no por pobre tienes la razón, perdón. Tampoco podrían decir, vamos a resolver siempre a favor de tal grupo, porque, vamos, una cosa son las medidas de igualación y otra cosa es que tengas razón en todo, ¿no? En los casos individuales. Lo más que pueden proponer es, vamos a cumplir con la Constitución y con la ley. No pueden decir más. ¿Se imaginan qué campañas tan aburridas? O sea, el lema va a ser el mismo, vota por mí, vota por alguien que va a aplicar la Constitución y la ley. ¿Se imaginan qué aburrido sería un debate? Porque salvo que se vayan a posturas metateóricas, epistemológicas acerca de la función judicial y demás, y a mí me encantaría ver un debate así, pero no estoy seguro, pues yo porque soy un nerd, digo, acá tantos libros creo que dan fe de eso, ¿no? Anécdota personal, cuando el doctor Santiago Nieto lo nombraron titular de la UIF, yo le dije, oye Santiago, me va a dar mucha pena que veas mis cuentas. Y me dice, ¿por qué? Digo, porque me vas a acusar de empobrecimiento inexplicable. Pero neta que todo me lo gasto en libros, mano. Ahí está, y cuando quieran venirme a hacer un arqueo, ¿no? Pero es que luego se encuentra uno joyas, ¿no? O sea, hace tiempo me encontré una primera edición de Alfonso Reyes autografiada. ¿Cómo la dejas ir? ¿Cómo la dejas ir? O sea, la compras y durante 15 días comes vikingos del Oxxo y café andati, ¿no? Porque esto es para lo que te queda, ¿no? O me encontré, por ejemplo, los 3 tomos, fíjate, los 3 tomos de los apuntes de clase de Eduardo Couture. Y yo con un poco de fe dije, a lo mejor no sabe lo que tiene aquí el librero, ¿no? Pero sí sabía lo que valían. Pues, ¿qué haces, no? Pues comes jamón de espaldilla toda la quincena, ¿no? Porque, pues, pero no lo puedes dejar. Bueno, yo no lo puedo dejar. Pero bueno, comentario al margen. Bueno, entonces, ¿a quién se deben? A la Constitución. A su interpretación recta y consciente de la Constitución. Por eso pueden ser a veces un poder contramayoritario. Yo no estoy seguro, esa es mi postura personal, aquí ya no es Ferrayoli quien está hablando, de que siempre tengan que ser contramayoritarios. Me parece que en ocasiones sí, en otras no.
Miren, les voy a poner una liga a un texto que yo manejo en mis clases de doctorado. Déjense los pongo. Permítame un segundo. Lo voy a sacar. Aquí está. Aquí está. Miren. Disculpen que esté en inglés, no se publicó en México, en el número 1 de la revista de filosofía jurídica que se llama Problema, de Jurídicas de la UNAM, pero se publicó en inglés, que yo sepa no se ha traducido. Pero para mi muy humilde punto de vista, es uno de los mejores textos, es el mejor texto que cuestiona si los jueces y las juezas constitucionales pueden tomar mejores decisiones morales que mayorías legislativas. Pero bueno, se los paso ahí por si luego le quieren dar una visitadita. La verdad es que es un espléndido texto, es un muy buen texto. Marmor es un jurista judío que se formó con Joseph Raz, recientemente fallecido. Entonces, fíjense, estamos hablando de gente, o sea, no es el licenciado Tuercas, es lo que quiero decir, o sea, es gente realmente o sea, es gente a la que sí le sube el agua al tinaco, es lo que quiero decir. Entonces, en este planteamiento, gracias Arturo, en este planteamiento, la postura garantista nos llegó y nos ha tenido un gran impacto en México, un impacto muy fuerte, prácticamente en toda América Latina, pero sobre todo en México. Y casi todo el derecho constitucional mexicano actual, no digo que todo, pero casi todo, se ha vuelto un derecho garantista. Habemos algunos, entre los cuales me incluyo yo, que no somos garantistas, pero casi todo el mundo es garantista. Y mi postura personal no es relevante. ¿Por qué razón? Yo creo que por dos razones. La primera, una de índole práctica. El pensamiento ferrayoliano ha tenido mucho seguidor en España. Y muchos juristas mexicanos, se han ido a estudiar a España o hemos estudiado cursos de especialidades de universidades españolas. Entonces ahí se recibió una influencia inmediata y directa del pensamiento ferrayoliano. Esto se vinculó con el hecho de que muy pronto, en los finales de los 90, la obra de Ferrayoli se empezó a traducir al español, una labor principalmente realizada por Miguel Carbonell, ya sea que él hacía las traducciones o que él compilaba los libros donde venían las traducciones. Y entonces fue muy fácil empezar a tener acceso al pensamiento bueno, también de Carbonell, de Ferrayoli en español. Al revés de lo que pasó con otros autores, ¿no? Hay otras corrientes, por ejemplo, déjenles enseño otro libro. Esa es la ventaja de estar en la casa, que les puedo enseñar los libros. Miren, este es uno de los libros, para mi gusto, más importantes de finales del siglo XX. A Critic of Adjudication, de Duncan Kennedy. Este libro es la Biblia de otra corriente jurídica cercana al marxismo y al psicoanálisis, que se llama los Critical Legal Studies. Pero este no se tradujo, nunca se ha traducido. Yo lo leí y dije, a lo mejor me puedo aventar la traducción, pero la verdad es que no llego hasta allá, porque me falta conocer más la disciplina. Bueno, pero eso no pasó con Ferrayoli, porque tuvimos acceso a español en él. Y es muy fácil, cualquiera de ustedes, por ejemplo, los libros que publica Miguel Carbonell, ahí está. Bueno, pero también, por otra parte, porque nos resultó una teoría muy útil. Cuando nos empieza a llegar el pensamiento ferrayoliano, finales de los 90, finales de los 80, inicios de los 90, en México había entrado en crisis el sistema político priista tradicional y el derecho mexicano estaba cambiando. Ya no pensábamos en un derecho que legitimara un cierto orden político, sino en un nuevo derecho que cambiara esto. Empezamos a valorizar los derechos humanos, por ejemplo. Entonces, la doctrina jurídica que teníamos, que nos venía de los grandes profesores del ayer, ya no nos servía. Esas posturas ya no nos servían. Entonces empezamos a buscar y encontramos a Ferrayoli. Y nos damos cuenta que Ferrayoli vivió un problema parecido al que teníamos en México en los 90. Lo que pasa es que él lo vivió en los 60, que era, teníamos un cambio democrático con leyes que no eran democráticas. Entonces el pensamiento ferrayoliano nos cayó literal como anillo al dedo, porque nos permitía
lograr desde el pensamiento jurídico un cambio en la visión del derecho. Y entonces el derecho, particularmente el derecho constitucional, ya no debía ser un discurso de legitimación del régimen político, sino debía, eso venía siendo el derecho constitucional. Y no es mi idea, es una idea del ministro José Ramón Cosío Díaz. Busquen un libro, un gran libro del, muy chiquito, delgadito, tiene 101 páginas, que se llama Dogmática Constitucional y Régimen Autoritario. Se los voy a anotar aquí. En Fontamara. Entonces, toda esa tradición constitucional ya no nos sirve, porque ya estamos pensando en un derecho constitucional, finales de los 90, inicios del 2000, que proteja y tutele derechos humanos, no que legitime a un régimen antidemocrático. Por eso, fíjense, por ejemplo, busquen alguno de los libros clásicos del derecho constitucional mexicano, en el que estudiaban sus papás, su abuelita, de esos libros ya, de los clásicos libros que se escribieron en los 50, 40, 60 del siglo pasado. Ojéenlos. Y van a ver que son libros que tienen mucha parte histórica, porque lo que se buscaba era explicar históricamente el desarrollo del sistema político mexicano. ¿Por qué la Constitución, por qué la Revolución Mexicana nos había dejado dos grandes obras? Una, la Constitución, y otra, el partido. Compárenlos con libros más recientes. Les voy a hacer un anuncio. El magistrado de la Mata y yo estamos terminando un manual de derecho constitucional. Esperamos que salga el año próximo. Y una de las cosas que planteamos es justamente esto, cómo cambia el entendimiento del derecho. Busquen, por ejemplo, un libro, un espléndido libro de don Héctor Fix-Zamudio y Salvador Valencia Carmona, que se llama Derecho Constitucional Mexicano y Comparado. Es un librote así de porrúa. Es un libro moderno. Tú comparas ese libro con los anteriores y ya ni en la estructura se parecen. ¿Por qué? Porque el discurso cambió. Y en ese cambio, o sea, en ese fue un cambio epistemológico. En ese cambio, ¿qué fue lo que nos sirvió? El garantismo. Ahora, habemos algunos, y ya con esto me acerco a la etapa de preguntas, respuestas, comentarios, y ya teníamos por ahí, creo que era Ernesto el que quería hacer un apunte. Desde luego no es el único constitucionalismo que existe actualmente, ¿no? Tenemos decíamos, los Critical Legal Studies, que a mí es una corriente que me llama mucho la atención porque retoma cosas del marxismo, del feminismo jurídico y del psicoanálisis, lo cual es más interesantísimo. Bueno, ahorita ¿saben en qué estoy metido? En la influencia del budismo en el derecho constitucional. Es lo que estoy estudiando ahorita, que me parece un tema interesante. Bueno, pero hay otras corrientes. Está, por ejemplo, el nuevo constitucionalismo latinoamericano, ¿no? El de la Constitución de Bolivia, el de la Constitución de Montecristi de Ecuador, por ejemplo, ¿no? Pero está también, por ejemplo, el constitucionalismo deliberativo, ¿no? De Santiago Nino, de Roberto Gargarella. Aquí en México lo ha sostenido, por ejemplo, Roberto Niembro. Y yo en lo personal me adhiero, digamos, a esta postura. No es lo único que hay varias cosas que podemos observar, pero quise abordar como postura metateórica el garantismo porque es la más importante, digamos, en términos del impacto que ha tenido en México. Antes de pasar a las preguntas y comentarios, quiero ver si encuentro un último video que les quiero compartir. Miren, creo que ya encontré el archivo. Aquí está. Bueno, miren, el debate como tal está en YouTube, el debate Ferrayoli y Gargarella, lo pueden buscar en el canal de la Suprema Corte de Justicia. Pero si no, ya les puse la liga donde pueden consultar la transcripción. Y entonces ahí van a ver al papá del garantismo discutiendo con el hijo del papá del constitucionalismo deliberativo, porque el papá fue Santiago Nino y el hijo es Roberto Gargarella, ¿no? Pero bueno,
Quisiera dejarlo hasta aquí para que nos dé un buen tiempo para las preguntas y reflexiones. Y había ya una manita levantada, aunque luego se bajó, que creo que era la de Ernesto. Entonces, adelante, quien quiera empezar. Se vale que me digan, oiga, más que una pregunta, tengo un comentario, se vale. Por eso estamos dejando un buen tiempo. Se vale. Entonces, ¿quién quiere empezar? Gracias. Buenas noches. Mm, bueno, el cuestionamiento que yo quería hacerle, maestro, es en relación a lo de la creación de una nueva constitución y enfocado hacia cómo sería la integración de esta asamblea constituyente por la experiencia que se tuvo en Ciudad de México y por el antecedente que se generó en el 1916 en relación a la disputa entre los poderes fácticos que se pueden generar, ¿no? Me imagino, y este abanico o este mosaico que es México de una gran diferencia entre lo que se puede preocupar o no cada uno de los estados. Y lo otro que quería comentar, no sé si está muy desenfocado el tema o va por otro lado, pero sobre la presión que puede existir el lobby legislativo a través de una decisión garantista. Gracias. Buenas noches. Gracias. Ahorita te pediré que me aclares un poquito más la segunda pregunta, pero quiero ocuparme primero, ahora sí que primero de la primera. A ver, yo creo que pudiéramos orientarnos de la manera en la que se ha hecho el constituyente chileno. Creo que ahí nos pudiéramos orientar. Yo pensaría, en primer lugar, en una representación geográfica. Tiene que ser así, ¿no? Tiene que haber una representación geográfica. Pero pensaría también en que tuviera que ser un Congreso Constituyente paritario. Me parece que no hay vuelta de hoja. Y yo sostengo, sé que lo que voy a decir es polémico, que ya actualmente una de las decisiones fundamentales que tenemos en México es la paridad. Y por lo tanto, yo pensaría en un constituyente necesariamente paritario. En un segundo lugar, un constituyente donde garantizáramos la presencia de representantes de pueblos y comunidades indígenas, de pueblos y comunidades afromexicanas, de integrantes de la diversidad sexual, de migrantes, de jóvenes, de personas adultas mayores y desde luego de personas que viven con alguna discapacidad. Ahora, si tú me dijeras, oiga, pero pues ¿cuántos de cada uno? Yo lo que haría, me estás preguntando por mi opinión, estoy contestando desde ahí, ¿no? Yo lo que haría sería tomar los datos estadísticos, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje, por ejemplo, de personas adultas mayores en el país? Más o menos es como el 16%. Bueno, pues ahí, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de personas que pertenecen a la diversidad sexual? Bueno, pues esa es una guía. ¿Cuál es el porcentaje de personas adultas mayores? Y a partir de eso, ir poniendo ahí, pues, algunos estándares. Alguien de aquí me podría decir, oiga, doctor, pero eso parece que hace una representación corporativa. No, no, es muy distinto. La representación corporativa es una visión totalitaria de la agrupación en clases y sectores. No, aquí se trata de garantizar la presencia de las voces, ¿no? Y yo creo que eso, me parece que eso sería fundamental. Otro elemento que yo incluiría es que hubiera un debate muy, muy amplio, lo más amplio posible, lo más público posible, pero que además hubiera la decisión final la tuviera la ciudadanía mediante referéndum. Tal como pasó en Chile. ¿Se acuerdan que hubo un primer proyecto de constitución que nos gustó mucho a muchas personas, muy de avanzada, muy padre y todo, pero la gente lo rechazó en referéndum? ¿Qué es lo que sucede? Y esto lo tenemos que entender. Una constitución no es un documento académico. Es un documento que va a resolver, va a atender problemas de una sociedad. Por lo tanto, la ciudadanía es quien tiene que aceptarlo o rechazarlo. Ahora alguien de aquí va a decir, no, se me hace que este doctor Vado anda como muy izquierdista. No, voltemos a ver Estados Unidos. En Estados Unidos, con excepción de Delaware, o sea, un solo estado, ¿no? Todas las reformas a las constituciones locales o la aprobación de nuevas constituciones pasan por referéndums. Y perdón, pero tampoco van a decir que todos los americanos son como los Kennedy, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que es un pueblo acostumbrado a que le pregunten. Eso está bien. Entonces, yo creo que un Congreso Constituyente tendría que tener al menos estos elementos. A mí algo que me gustaba mucho de la propuesta de los jóvenes de Yo Soy Más de 131
es que era un movimiento que venía desde abajo. O sea, era la ciudadanía por capilaridad diciéndole a los de arriba, oigan, hay que hacer una nueva constitución, ¿eh? Y a mí me pareció, me dio mucha tristeza porque me pareció muy pobre la respuesta que se dio, sobre todo desde el ámbito académico. No, estos que pueden andar convocando. No, eso no está. La Constitución tiene ya un mecanismo de reforma y ellos no lo pueden activar. Y entonces yo decía, oye, espérate, estás dando una respuesta formalista a un planteamiento de fondo. O sea, cuando te están diciendo la Constitución no sirve, está superada, ha servido para legitimar un régimen de opresión, permite la corrupción, no nos representa, lo que te están planteando no son preguntas formales, son preguntas de fondo. Ahora, entiendo que no estés de acuerdo. O sea, a lo mejor puedes decir, no, espérame, la corrupción no depende de la cuestión, vamos a discutirlo, pero eso requiere una discusión de fondo, no una discusión de forma. Y lo único que hicieron fue despacharlos así como estos jóvenes. A mí me parece que dejamos ir una gran oportunidad de debatir acerca de una posible nueva constitución. Ahora, ¿me puedes reformular la segunda pregunta? Porque, perdón, pero yo no la entendí bien, Ernesto. Sí, bueno, y ahorita también creo que también Colombia, ¿no? La famosa, la boleta, ¿no? Que se incorporó por si el país colombiano quería una nueva constitución y ahí se llevó a cabo ahí la pregunta, ¿no? Lo del lobby legislativo, más bien el lobby legislativo es una costumbre, pues es una actividad más desarrollada en el sistema político norteamericano. Ajá. Entonces, no sé si esos intereses que ya se generaron a través de este lobby de ciertas empresas o instituciones sea reflejada en el legislativo propiamente, y esto al momento de tomar una decisión ya el Poder Judicial o el órgano jurisdiccional se rompa con el interés genuino del que se generó el lobby a través de la decisión final del juez. Bueno, yo creo que eso siempre existe, ¿no? Y incluso en el modelo mexicano. De hecho, hay la obligatoriedad de inscribirse y de hacer una serie de cosas. Me parece que este lobby o cabildeo legislativo de los grupos de interés ahí están. Y yo creo que no se puede eliminar, o sea, que siempre va a estar de una u otra manera presente. Yo creo que lo que tenemos que cuidar son varias cosas. Uno, que sea público, que sea público. O sea, que no sea en oscurito, eso me parece muy importante. Miren, se están denunciando ahorita unas cosas muy interesantes en Estados Unidos. No sé si ubiquen lo que le está pasando al juez Clarence Thomas, ¿no? El juez Clarence Thomas es un justice, un integrante de la Corte Americana, que le acaban de descubrir que por años ha recibido regalos, se ha ido de vacaciones y ha hecho compras muy privilegiadas a ciertas personas que forman parte de un lobby político. Entonces tú dices, oiga, don Clarence, pues son de entrada no se ve bonito, ¿no? O sea, por ejemplo, compra de bienes a precios, pues que no son los precios reales, lo invitan a ciertos lugares, entonces dices, oiga, eso no está bien. O sea, una cosa es que los escuches, lo cual tienes que hacerlos con todos, y otra cosa es que pues ya seas su cuate o sus amigos, ¿no? Lo cual nos hace recordar una cosa que es muy importante. El poder político no debe ser igual que el poder económico. Por lo tanto, cuando se dan estos cruces, como por ejemplo en el cabildeo, de que se van a dar, se van a dar. O sea, eso no se puede evitar, ¿no? Pero lo que sí debemos buscar es que sea de forma transparente y pública. ¿Para qué? Para que quienes no están de acuerdo con eso también puedan participar y también puedan opinar y también sean escuchados. Entonces, me parece que iría por ahí la respuesta, Ernesto. Muchas gracias. Muy bien, ¿quién más? Adelante, Natalia. Sí, maestro, gracias. Bueno, a lo largo de su clase me he dado cuenta que creo que hay dos cosas que le apasionan, o sea, el constitucionalismo evidentemente y creo que los libros. Entonces, bueno, yo estudio primer semestre en Derecho, pero pues me ha llamado bastante la atención la materia constitucional. Entonces, eran como dos preguntas. Primero, ¿qué libros podría recomendar sobre constitucionalismo? Tal vez de una manera introductoria y también como las perspectivas epistemológicas que a usted más le llamen la atención. Bueno, qué buena pregunta. A ver, yo creo que
Yo recomendaría, como digamos, libro de cabecera, ese que platicaba de Valencia Carmona y Fixamudio. Lo voy a poner aquí. Estoy escribiendo, ¿eh? Está un poquito desactualizadito, pero no mucho. Y sobre todo es una perspectiva teórica, creo que nos sirve mucho. También es una perspectiva comparada. Además, es un libro que te sirve también para, por ejemplo, la materia de teoría del Estado, ¿no? Yo creo que ese es un libro en ese sentido muy, muy útil. Ahora, hay uno que es un librazo, que es este, se llama Introducción al Estudio de la Constitución, de mi maestro don Rolando Tamayo. Es un librazo, librazo, librazo. Creo que lo tengo por aquí, déjame ver si te lo puedo mostrar. Espérame tantito. Es que tengo unos aquí y otros en la oficina. Pero este lo tengo para la clase de doctorado. Espérame, creo que aquí lo tengo. Sí, aquí lo tengo. Es este. Librazo, librazo. Ahí lo anoté también. El mío se los voy a enseñar, los tengo todo subrayado y se le están zafando ya las hojas de aquí. De hecho, ya se les zafaron, porque es un librazo. Ahora, es un libro complejo de entender. Primero porque don Rolando tiene la costumbre de que no traduce ni el griego ni el latín, porque tú ya llevaste etimologías, tú lo debes de traducir, ¿no? Entonces, bueno, las citas son complicadas. Segunda, porque te hace un recorrido desde el concepto de constitución, desde los griegos, los romanos, el medioevo y demás. Entonces, puede ser una lectura un poquito densa, pero es un librazo. O sea, yo diría que para tener cultura constitucional, este libro es indispensable. Es indispensable. Este es de mis libros de cabecera. Este libro es indispensable. Es un librazo. Creo que pudiera ser también. Bueno, es que yo diría que estos, porque hay otros que son clásicos, por ejemplo, que a mí me encantan, no sé, La Constitución y la Dictadura de Emilio Rabasa, ¿no? Pero digamos que ya es una cuestión más de gustos históricos, ¿no? Y me gusta mucho cómo escribe, aunque soy crítico de él, porque Rabasa representa el constitucionalismo aristocrático, ¿no? Ahora, hay un libro, para mí es lo mejor que hay, pero bueno, te voy a enseñar dos. Mira, no encontré el otro y ya tampoco voy a retrasar más porque no tiene caso, pero este, este es un librazazazazo, es de lo mejor que he leído en los últimos años. Revolutionary Constitutions de Bruce Ackerman. Revolutionary Constitutions de Bruce Ackerman. ¿Les suena el apellido Ackerman? ¿A quién les recuerda? A John Ackerman, ¿no? Este es su papá, este es su papá. El papá de John Ackerman, don Bruce Ackerman, es un constitucionalista de la Universidad de Yale. Es de los juristas americanos más reputados en el mundo. Este es un librazo. Es un libro de derecho comparado, donde te compara, por ejemplo, el constitucionalismo alemán, el italiano, el sudafricano, el hindú, el iraní, que son tradiciones constitucionales que no volteamos a ver en América Latina. Este es un librazo, ahora que yo sepa no está traducido al español, perdón, ahora sí que como decía José, perdón, pero pues es que está. Y el último es un libro bien difícil de conseguir, pero seguramente en la biblioteca de tu facultad está, y si no, presiónalos para que lo tengan, porque lo deben de tener.
Ahorita te voy a poner cómo se llama. Se llama la Sala de Máquinas de la Constitución, de Roberto Gargarella. Miren, Gargarella es como, no sé, como... Gargarella es de los autores que hay que leerles hasta la lista del mandado, porque neta que algo le vamos a aprender. Y yo he tenido la fortuna incluso de presentarle libros. Daniel aquí recordará el libro que Daniel el libro que tú me regalaste, Daniel, de una constitución entre iguales, que tuve el privilegio de presentárselo en México a Gargarella. Es un autorazo. Pero bueno, ya más comentarios no voy a hacer, porque si no van a decir que le estoy echando el perro, pero es un gran autor. Pero tiene uno en particular, que es este que les acabo de poner, La Sala de Máquinas de la Constitución. Es un libro que te habla de las tradiciones constitucionales en América Latina. El problema de ese libro es que creo que es más fácil encontrarlo en inglés. O sea, primero se publicó en inglés y luego lo tradujo al español, porque lo publicó con una editorial argentina que se llama Katz, que es dificilísima de encontrar. Yo ese libro lo he visto 2 veces en México, porque ni siquiera lo pude comprar por Mercado Libre. Lo he visto solo 2 veces en México. La primera vez no lo pude comprar ni aún dejando de comer 15 días, y la segunda vez me lo encontré en una feria del libro en Pachuca, y me salió realmente muy caro, es muy caro. Pero, o sea, lo he visto solamente 2 veces, pero es un librazazazo. Entonces, por eso digo que probablemente sea difícil de conseguir, pero seguramente está en la biblioteca de tu facultad, y es un libro que vale 1000 la pena de leerlo, porque nos enseña las tradiciones constitucionales en América Latina. Entonces, bueno, esas serían mis muy humildes recomendaciones, ¿no? Más desde luego las que tus profesoras o profesores te puedan decir. Ahora, pero bueno, esa sería mi respuesta. Gracias, Natalia, muy bien. ¿Quién más? Adelante, Daniel. Sí, gracias Luis. Pues yo nada más reiterar lo que dices. Creo que muchos de nosotros venimos impulsando ya la necesidad, incluso epistemológica sin duda, pero también jurídica, de una nueva constitución. Y nueva la pongo entre comillas en México. Creo que ya en un tema social ya la rebasamos por todo lo que tú dices. Pero aparte, y la pregunta sería, ¿realmente la Constitución de 1917 es nueva? O sea, ¿fue nueva? Yo digo que no. Y creo que es alguno de los errores que cometemos nosotros, no leer todo de principio a fin. Y no hace mucho, leyendo la Constitución, me encuentro que la de 1917 fue una reforma. No fue, sí hubo una asamblea constituyente en tu estado, en Querétaro, pero como tal no fue una constitución nueva. Y el propio texto de la Constitución dice que la Constitución Política de los Estados Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857. Entonces, como tal, no es una nueva constitución la de 1917. Fue una reforma que se tuvo que adecuar al mundo fáctico de ese momento, de 1917, veníamos saliendo de la revolución, y en fin. Sí, en efecto, creo que incluso por ahí Fox en un momento también propuso generar una asamblea constituyente para generar una nueva constitución. Después la del movimiento de Yo Soy 132, y desde ahí hemos venido, y yo en diferentes foros en la UNAM también he manifestado que ya la necesidad de hacer una nueva constitución adecuada al tiempo real que vive México. Lo último que tuvimos como tal, un proceso constituyente, pues fue la que se suscitó en esa transformación de Distrito Federal a Ciudad de México, donde sí incluso muchos de nosotros fuimos a votar por quién iba a integrar esa asamblea constituyente. Se generó una constitución ya para la Ciudad de México, pero digo, creo que sí necesitamos realmente una nueva, ya dejar atrás la de 1917, digo, como lo dice el texto, fue producto de una reforma de la Constitución del 57 que ya veníamos así, que ya venían utilizando. Después, bueno, pues
viene este movimiento social de 1910, la Revolución Mexicana, y lo mismo que hoy. Esos revolucionarios exigían una constitución para proteger su lucha. Hoy, bueno, pues es un tema que creo que nosotros y los jóvenes que están aquí tenemos que ver que ya esta constitución está extremadamente rebasada. Podemos hacerlo en plebiscito, en consulta popular, en fin, porque sí, ya es necesario, ¿no? Entonces, creo que, y como dice la epistemología, tenemos que generar un nuevo conocimiento más allá del que ya tenemos, ¿no? Y si no, pues todos los problemas que estamos viviendo hoy, de las reformas, de lo que es inconstitucional, que no es, pues todo eso se debe a que ya estamos, la Constitución ya quedó más rebasada, con las nuevas sentencias que nos genera ya la Corte Interamericana, en fin, ¿no? Y no nada más estas dos nuevas, ¿no? De prisión y arraigo, sino también la que también una de impacto, que es la de Digna Ochoa, movería todo el sistema de procuración de justicia, y en fin, pero bueno, ese era el comentario. Gracias. La verdad, Daniel, es que no lo podría decir mejor como tú lo has dicho, y coincido en todos sus términos con lo que señalas, porque además, y yo sé que lo que voy a decir es polémico, la Constitución del 17, a ver, el apartado de derechos individuales es como la del 57. La estructura de poder es igual, pero le quitaron los matices parlamentarios que tenía la del 57, ¿no? Hasta con eso. Lo que aporta la del 17, y no digo desde luego que haya sido un aporte menor, que además fue la primera en hacerlo, fueron los derechos sociales. Pero coincido contigo, no es un texto nuevo. Y lo que sí sumaría a lo que tú comentas es que incluso tendríamos que pensar que la Constitución no es un documento, ¿eh? Y eso, fíjense, aprovechando que tengo aquí el libro a la mano, eso lo dice Tamayo. Y este libro es del 79, ¿eh? Fíjense lo que dice Tamayo. Déjenme citarlo para que no sean mis palabras, porque pues ahora sí que yo qué, pero pues a ver, pelense con don Rolando. No se peleen con él, pues, pero fíjense lo que dice. Ay, ese párrafo siempre lo tengo aquí a la mano y ahora resulta que no. Espérame tantito. Es un librazo, es que el problema es que como todo lo tengo subrayado, miren, como todo lo tengo subrayado, como que de repente cuando no encuentra uno la referencia inmediata, ¿no? Pero ahí está. La Constitución no es una cosa, sino una función. Esta función constitucional es esencial al orden jurídico, puesto que le permite identificar los distintos elementos que forman parte del orden. Yo creo que deberíamos hablar más que de constitución, de orden constitucional. Eso lo ponemos en el libro El Magistrado y yo. O sea, sí el texto de la Constitución, pero probablemente no todo, sino aquello que sea materialmente constitucional, utilizar una terminología de Guastini. Y los tratados internacionales y las sentencias que hablan de derechos humanos, e incluso las leyes generales. Yo creo que más bien tenemos que hablar de orden constitucional o, si quieren, de un sistema de fuentes constitucional. Les voy a poner aquí otra referencia. Espérenme. Aquí está. No. Esta es una reseña, perdón, espérame tantito. Acá está. No, esta es una reseña, espérenme. Es que sí vale la pena. Aquí está. Es un texto de Ricardo Guastini que se llama Sobre el concepto de constitución y que nos habla justamente de esto, de los distintos, este está en español, de las distintas nociones del concepto constitución, pero simplemente me suma lo que dices, Daniel, creo que no lo podría decir mejor. Muchas gracias. Muy bien, ¿quién más? Bueno, de no ser así, les dejo ahí las referencias bibliográficas. Créanme que no me pagan por andar recomendando libros. Es más, los míos no los he recomendado. Entonces, pues bueno, pero creo que esto les pueden servir. Les dejo, mis formas de contacto por si les sirven. Ahí está Twitter.
En TikTok estoy como el profe Vado. No hago bailes en TikTok. Bueno, a veces mi gatita es la que hace bailes, no yo. Pero abordamos algunos de estos temas de forma rápida, ¿no? Porque yo sé que ahora el TikTok se ha vuelto una forma de acceder a la información. A veces no muy confiable, pero bueno, pues ahí está la herramienta. Pero alguien había levantado la mano. Arturo, tú Sí, levantaste la mano adelante. profe, pero fue por accidente, disculpe. Ah, no te preocupes. Bueno, pues hasta aquí dejaríamos la sesión de hoy. Yo les agradezco mucho su paciencia para que iniciáramos un poquito tarde. Les deseo una muy buena tarde. Muchas gracias a todas y a todos y ojalá nos volvamos a topar en otra clase. Muy buena tarde. Hasta luego. Daniel, un abrazote, mano. Igualmente que